¿A qué molesta? Oye, no nos haremos daño, ¿verdad? ¿Qué va? Si esto es solo para presentar el programa. Pues hay unas maneras de presentar. Es que va de las partes del cuerpo. Acabáramos lo que hay que sufrir para presentar un programa. Hola amigos, bienvenidos al nuevo programa de Speech Bubbles. Hoy traemos nuevas palabras y nuevos idiomas que estamos seguros de que las aprenderéis fácilmente. A este ritmo vamos a aprender un montón de palabras. Sí, aprendan 9 idiomas en 10 lecciones con Speech Bubbles. Que no, que solo vamos a aprender algunas palabras. Ya, y lo que nos estamos divirtiendo y los amigos que estamos conociendo, ¿qué? Lucía, dime, ¿no te habrás quedado con alguno de mis dedos? Anda, deja de hacer el ganso y presenta el programa. ¿No sería mejor que recordáramos la palabra del juego anterior? Refréscame la memoria. Ushe. Ushe. Anda, que no es difícil ni nada, Rita. ¿Qué va? Si esta es de las que se adivinan a la primera. Ya te digo, mira lo que sufrió Irene para encontrar a alguien que la supiera. Hola amigos, estamos aquí, subiendo y bajando escaleras, porque no hay nada más sano que hacer ejercicio. ¿Te gusta cuidar tu cuerpo? Sí, porque no me gusta tener enfermedades. ¿Qué haces para cuidar tu cuerpo? Hago deporte, me limpio los dientes, como comida sana y nutritiva. ¿Qué es lo que más te gusta para cuidar tu cuerpo? Hacer deporte, ¿Qué deporte practicas? el atletismo. Eso es muy sano. Hoy vamos a saber si alguien sabe el significado de la palabra ushe. ¿Sabes lo que significa ushe? No, ¿Te imaginas algo? o sea, el significado de usar, no sé. No, pero me suena a usar. ¿Sabes en qué idioma puede estar? ¿En francés? Sí, en francés. ¿Sabéis el significado de la palabra ushe? Sí. ¿Qué es? Oreja. ¿Sabéis en qué idioma está? Ay, es que ni me acuerdo. Ahora entiendo por qué te rascabas tanto la oreja. Mira que te lo estaba diciendo y tú sin caer. Es que tenía la cabeza en otro sitio. Estaba pensando en cómo se dice cabeza en francés. Eso ya te lo digo yo. Se dice tête. ¿Cómo? Tête y nariz se dice nez. Tête y ne. Bien. Le enseñamos unas cuantas palabras más. Mejor lo aprendemos con este vídeo. Bouche. Bouche. Je parle français. Je parle français. Ah oui, je parle français. Oreille. Main. Main. Œil. Œil. Estas han sido fáciles. Bouche, oíl, oreille, main. Desde luego, ten en cuenta que el francés es una lengua procedente del latín, al igual que el italiano, el portugués, el rumano y las lenguas de España, salvo el euskera. Y con un poco de esfuerzo podemos llegar a hablarlas y entenderlas todas. Pero no todas las lenguas que se hablan en Europa proceden del latín. No, que va, existen lenguas que han originado estos otros idiomas a lo largo de los siglos. Y estas, a su vez, proceden del indoeuropeo, que ha evolucionado según las regiones. Además, el indoeuropeo no es la única de la antigüedad. ¡Qué interesante! ¿Qué me dices del holandés? Mejor dicho, neerlandés. Es una lengua germánica parecida al alemán. El inglés y el flamenco también proceden del germánico y se habla principalmente en los Países Bajos, y aún existen hablantes de otros lugares del mundo que fueron antiguamente colonias holandesas. ¿Por eso nos resultan más difíciles de aprender? Desde luego. ¿Qué te parece si nos vamos hasta Holanda a ver qué nos han preparado nuestros amigos de Ext? Soy toda oídos. Wij komen uit Nederland en ons onderwerp is lichaam. Ogen. Ogen.
Neus. Neus. Wij komen uit Nederland en ons onderwerp is lichaam. Voet. Gezicht. Gezicht. Wij komen uit Nederland en ons onderwerp is lichaam. ¿Qué te ha parecido? No hay punto de comparación. De todas formas, si escuchas bien, puedes encontrar cierto parecido sonoro con el inglés. Hair y hair, nose y nose, food y food. Vaya, pues sí que tienes razón. Y al fin y al cabo es que todas proceden del mismo origen. Y así no nos va a resultar difícil aprender alguna de las palabras. Yo lo apunto en la lista. Yo tampoco quiero perder oportunidad de aprenderlo. Bien, y ahora que ya hemos aprendido algunas palabras en neerlandés, ¿qué te parece si cambiamos de idioma? Viendo la cara de nuestros amigos por aprender más idiomas, creo que nos vamos a preguntarles a nuestros compañeros de otros países por sus lenguas. Adelante, Irene, ¿qué nos viene ahora? Hola amigos, estamos aquí para preguntar a nuestros compañeros de otros países las partes del cuerpo en su idioma. ¿Nos puedes decir alguna parte del cuerpo en tu idioma? Vžda, uko, oko, ujo, nos, usta, Lice, jezik, zuby. usni, brada, jezik i zuby. Kusa, głowa, ręce, ręka, prsty, kraka, kurem, ręce, Prsty, nokty. ramu, prst, face, oki, nas, górę. Włosy, oczy, uszy, nos, usta, buzia, zęby, język, ramię, ręka, dłoń, palec, noga, stopa. Dłonie, ręka, guby, włosy, глаза, nos, uszy. Palci, ruki, nogi y pятки. Muchas gracias, Irene. Hay que ver, muchos hablan español como si fueran de aquí. Y aparte del castellano, hablan su lengua materna y están aprendiendo inglés. ¡Qué suerte! Lucía, creo que estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Mucho me temo que sí, pero no sin antes proponer la nueva palabra para nuestro juego. ¿Y cuál es esa palabra? Escucha. Podósfero. Podósfero. ¿Cuál es el significado de podósfero? ¿A ti qué te parece? A mí me suena como a pie, pero ¿en qué idioma está? Si crees que lo sabes, puedes dejar la respuesta en nuestra web. www.speechbubbles.net. Además, puedes encontrar enlaces a páginas web que tratan sobre las lenguas, diccionarios, traductores, historia de las lenguas, cursos de idiomas. Y no lo olvidéis, nos vemos en nuestro próximo programa. Adiós, amigos. Hasta pronto.